quiero predicar o enseñar bajo el tema los 4 eventos en el arrebatamiento. Los 4 eventos en el arrebatamiento. Ese es el tema para esta hora. Y lo tomamos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 15 al versículo 17, dice así: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire qué interesante, qué lindo es la palabra del Señor. Y el punto número 1 que quiero poner en su corazón, en su mente en este momento, es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el punto número 1. Y encontramos aquí, hermanos, amigos, que Pablo habla sobre este tema de la resurrección, sobre este tema del arrebatamiento. Y por eso aquí dice Pablo, ¿verdad? Y Pablo les habla a los atenienses y griegos, pero algunos de ellos no creían en la doctrina de la resurrección, porque para algunos de ellos era como sinónimo de alguna bobería, como dicen, alguna tontería. Como en este tiempo hay mucha gente, incluso algunos predicadores, que ellos no creen incluso en el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Mucho predicador con diferente doctrina. Algunos creen que el Señor los va a arrebatar a la mitad de la gran tribulación, ¿verdad? O los tres puntos de vista escatológicos que se manejan o que creen algunos, ¿verdad? Los ¿verdad? Los tribulación y los post-tribulación. Pero nosotros, y yo creo que somos los pre-tribulacionistas, o sea que vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Antes de la gran tribulación. Y por eso es aquí que el punto número 1, los muertos en Cristo entonces, dice, resucitarán primero. Y cuando Pablo toca este tema, pues en ese tiempo de Pablo ya habían algunas personas que no creían. Y agarramos el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire qué lindo. Mire qué interesante, mi hermano, mi amigo, ¿verdad? Porque dice los muertos en Cristo. Oiga qué interesante, porque no está diciendo muertos en una religión o muertos en X o Y forma, sino muertos en Cristo. ¿Quiénes son esas personas? Los muertos en Cristo, o sea, que son las personas que van a resucitar primero. ¿Quiénes son? Fueron aquellas personas que en esta vida entregaron su vida, su alma a Cristo. Personas adultas que lo hicieron con conocimiento y que se arrepintieron de todos sus pecados. Esa es la persona entonces que un día que muere y en la resurrección, ¿verdad? Entonces dice los muertos en Cristo. Mire qué lindo va a ser esto. Mire qué privilegio. Que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Mire qué privilegio, ¿verdad? Mire qué interesante, ¿verdad? Y en 1 Corintios 15, 51 al 53, Pablo sigue hablando a los corintios acerca de la resurrección. ¿Y para qué? Donde el cristiano recibirá un cuerpo glorificado como el del Señor. Pablo les sigue enseñando esta doctrina y les habla a los corintios, así como a los tesalonicenses, y les habla de la resurrección, donde el cristiano recibirá un cuerpo glorificado. Así es. Recuerde que nosotros somos hechos de tres aspectos: cuerpo, alma y espíritu.
Cuando una persona muere, cuando un cristiano muere, pues este cuerpo vuelve al polvo de donde era y se desintegra y se lo comen los gusanos y todo. Es así. Su espíritu, su alma vuelve a Dios, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros entendamos. Entonces, en la resurrección, el cristiano va a recibir, o sea, va a resucitar con un cuerpo glorificado, con un cuerpo para vivir, ¿verdad?, en el cielo por un tiempo con el Señor. Entonces, es importante que nosotros podamos entender. ¿Por qué? Porque recuerde que todos los cristianos tenemos una ciudadanía. Tenemos una ciudadanía. Es importante entender entonces que usted y yo, desde que venimos a Cristo, ya nos convertimos nosotros en peregrinos de este mundo. Somos peregrinos y tenemos por ende entonces una ciudadanía. ¿A dónde? ¿En Estados Unidos? No. ¿En Inglaterra? No. ¿En Europa? No. ¿A dónde la tenemos? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Escritura, dónde tenemos esa ciudadanía. Vamos a buscar Filipenses capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira qué interesante entonces. ¿A dónde está nuestra ciudadanía? Bueno, aquí el apóstol Pablo, también enseñándole a la iglesia en Filipos, ¿verdad?, les dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Oiga, qué lindo. De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mire entonces, oiga bien entonces, qué interesante. Si usted ya recibió a Cristo como su Salvador personal, entonces recuerde que usted ahora tiene una ciudadanía eterna y esa ciudadanía está en el cielo. Por ende, entonces aquí nosotros solamente somos extranjeros, advenedizos a este planeta Tierra. Entonces, ya nosotros pertenecemos a la ciudadanía del cielo. Y otro aspecto importante, los fariseos, por ejemplo, sí creían en la resurrección de los muertos, pero imagínense que los saduceos no creían. Es lo que nos dice Hechos capítulo 23, 8. Hechos capítulo 23, 8 nos habla un poquito respecto a eso y se lo quiero leer a usted. Dice así: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Entonces, imagínense, había ahí una disensión entre ellos, en dos grupos, ¿verdad? Los fariseos, sí, ellos creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no creían. Es como este tiempo también. Hay gente, ¿verdad?, pero muy poquitito, que no creen también en la resurrección. Algunos tienen un adagio popular que dicen: muriéndose el perro, se terminó la rabia, ¿verdad? Entonces, imagínense qué tremendo, ¿verdad? Pero sí, Dios, a través de su palabra, nos enseña que hay resurrección. Entonces, mire qué interesante. Y leemos en el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, volvemos otra vez para leer la palabra del Señor. En la segunda parte, pero vamos a leer desde la primera. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué encontramos aquí? Aquí en este versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, entonces, encontramos tres sonidos únicos en el evento del rapto.
Porque el rapto o el arrebatamiento, recuerde que es lo que estamos esperando, ¿verdad? Todos los cristianos, aquellos cristianos de sana doctrina. Entonces, aquí encontramos 3 sonidos en el versículo 16. 1, la voz de mando del Señor. 2, la voz del arcángel. Y 3, y la trompeta de Dios. Mire qué interesante entonces, ¿verdad? Entonces, con voz de mando, Dios o Jesucristo viene ahora. Recuerde que en su primera venida vino como una ovejita, ¿verdad? Fue llevada al matadero, pero ahora es con voz de mando. Oiga, qué interesante. Con voz de mando, o sea, con autoridad. ¿Y cuándo usó esto? Bueno, así como lo hizo cuando resucitó a Lázaro. ¿No? Ustedes recuerdan, frente a la tumba, en Juan 11:43 usted puede ver eso, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Que fue con voz de mando. Fue con voz de mando. ¡Lázaro, sale de ahí! ¿Verdad? Con voz de mando. Entonces, ese es el primer sonido, con voz de mando. En el Antiguo Testamento, es importante que usted entienda que las trompetas eran sonadas cuando había un evento. Siempre que había un evento, usted puede buscar Números, capítulo 10, del versículo 1 al 2, sonaban, ¿verdad? Y también las trompetas de plata eran para convocar a la congregación. También habla Números 10, del 11 al 13. Cuando partieron, por ejemplo, los hijos de Israel del desierto a Sinaí, ellos sonaron las trompetas, o sea que las trompetas siempre ha tenido en la escritura un motivo. Y por eso es, dentro de los 3 sonidos, cuando el Señor venga a arrebatar, a llevar a su iglesia, dice la voz de mando del Señor. Y la otra, la voz de arcángel, la otra trompeta, la voz de arcángel. Dice, en el único arcángel nombrado en la Biblia, parece que es Miguel. Judas 9, Daniel 10:21 y Apocalipsis 12:7. Porque la voz del arcángel, como dice el versículo que acabamos de leer de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Imagínense, ¿verdad? Con la voz de arcángel. Y dice, y con la trompeta de Dios, ¿verdad? Entonces hay 3 sonidos. La voz del arcángel, la trompeta de Dios y la voz de mando del Señor. Por lo tanto, entonces aquí encontramos 3 sonidos únicos en el evento del rapto. Punto número 2. Porque la iglesia de Cristo, oiga bien, lavada con la sangre de Cristo, es la única arrebatada. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice así, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oiga, qué maravilloso. O sea, entonces, el punto número 1, hablamos sobre los muertos en Cristo resucitarán primero. Punto número 2, la iglesia de Cristo. Pero ¿cuál es la iglesia de Cristo? No es como algunos dicen por ahí, que es la que fundó Pedro, o que a Pedro le dieron la llave y que Pedro va a estar con una llave grande ahí en el cielo, abriendo la puerta al que quiera meter ahí al cielo. No, esas son filosofías huecas que no están en la Escritura. La verdadera iglesia de Cristo es aquella que ha sido lavada con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Esa es la iglesia que es arrebatada, o sea, es aquella persona que ha entregado su vida, es aquella persona que se somete a Dios, a su palabra, y vive una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Mire qué interesante entonces, no es cualquiera, ¿verdad? No es porque un grupo se funde por ahí, y si Cristo no es la cabeza, si es la cabeza un hombre o otra persona, entonces no es la iglesia de Cristo. Para que sea iglesia de Cristo es reconocer a Cristo primero, aceptar a Cristo como su Salvador, pero también como su Señor, y someterse a Cristo. Y vivir, dirigirse a través de la palabra del Señor, nada más. No añadir ni un cuaderno, como muchos grupos que existen,
y algunos le añaden otro cuaderno. Por ejemplo, hay muchos, ¿verdad? Hay muchos grupos que añaden libros extras a la Biblia. No, la única autoridad y de someternos es nada más a los 66 libros de la Biblia. Lo que la palabra de Dios nos enseña desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y eso es importante que usted y yo entendamos. Ahora, la palabra rapto se refiere, hermanos y amigos, al arrebatamiento y viene del latín raptus, que significa llevar por la fuerza. Llevar por la fuerza. Imagínese, qué interesante, ¿verdad? Ya usted, entonces ya aprendió lo que significa esta palabra en latín. Y arrebatar súbitamente. Vamos a ver Hechos 8, versículo 39, dice así: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Oiga, qué interesante. ¿Verdad? Encontramos la historia aquí cuando Felipe, un evangelista, ¿verdad?, se presenta donde el eunuco no entendía una cita bíblica y este evangelista Felipe le explica todo, lo bautiza, le presenta el evangelio y después, ¿qué pasó? Felipe desaparece, o sea, fue llevado, lo que dice el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató. Oiga, arrebató. ¿A quién? A Felipe. Mire, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mire qué interesante. Cuando el Espíritu Santo aquí arrebata a Felipe, o sea, esto significa, hermanos, que tenemos que estar atentos a su venida. ¿Y a qué más? Y estar haciendo su voluntad. Y esto es importante, ¿verdad? Usted tiene que estar atento porque estamos en esos tiempos prácticamente de estar atento, porque así como arrebató a Felipe, así también el Señor, ¿verdad?, en su venida en las nubes, que ya nadie lo va a ver, va a arrebatarnos, va a llevarnos a nosotros. Y es importante, lo mismo pasó con Lot. Si usted ha estudiado, ¿verdad?, la historia de Lot, ¿verdad?, cuando fue sacado de Sodoma, ¿verdad? Lo mismo en Génesis 19, 16 encontramos respecto a ese punto. Cuando fue sacado de Sodoma. Recuerde que Lot era un varón de Dios y vivía en una ciudad que era perversa. Y vamos a leer entonces Génesis 19, 16. Dice así: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Mire qué interesante, ¿verdad? Sodoma, recuerde que Lot vivía allí. Pero ¿qué pasó? Mire, como era un varón justo que vivía bajo el temor de Dios, entonces Dios lo mandó a sacar de esa ciudad perversa. Así como estos tiempos, así como estamos ahorita, hermanos, amigos. El mundo está pervertido. Imagínese ya esa ola del matrimonio igualitario, que significa hombre con hombre y mujer con mujer. Es un aire, es un viento que viene de Europa, toda Europa, Estados Unidos, Suramérica, y ya cayó a Centroamérica. Ya en Costa Rica ya se casaron las 2 primeras mujeres. Imagínense, qué maldición para una nación, ¿verdad? Cuando un presidente, una legislación o un congreso abre puertas y legisla para, ¿verdad?, que hombre con hombre se case o mujer con mujer. Eso trae maldición. En el tiempo de Lot, pues ya prácticamente habían homosexuales ahí, ¿verdad? De todo había. Pero imagínense cuando nosotros vivimos en una sociedad injusta y perversa. ¿Qué significa esto? Que Dios está con los justos, Dios está con nosotros y Dios entonces nos va a sacar
nos va a sacar de esta tierra, de este planeta, de esta ciudad, de esta nación perversa a través del rapto, a través del arrebatamiento. Y por eso es entonces que, ¿verdad?, cuando Jesucristo resucitó y cuando Jesucristo se fue, Él, ¿verdad?, fue muy categórico. Y en Juan entonces encontramos nosotros, en Juan capítulo 14, encontramos algo precioso. Juan 14, versículo 1 al 6, dice: no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire qué interesante. Mire qué lindo que Jesucristo, por eso con tiempo, Él se fue a preparar lugar ¿para quién? Para su pueblo, para sus hijos, para la iglesia verdadera, para su iglesia lavada con la sangre de Cristo. Y por eso en el versículo 1 de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. Como quien dice, bueno, no tengan temor, no tengan miedo a lo que puedan pasar mientras ustedes viven en este planeta. No se turben, no se preocupen. Imagínense, y en el versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire qué lindo. Primero nos anima, que no tengamos miedo. Pero en el versículo 2 nos motiva y nos dice: bueno, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire qué lindo, ¿verdad? Y en el 3 dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En el versículo 3, entonces, ¿qué tenemos? Esperanza, ¿verdad? Primero, en el versículo 1 nos anima, en el versículo 2 nos motiva y en el versículo 3 nos da esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la promesa? Que Él va a venir otra vez. Mire qué lindo. Hermano, esto es interesante y esto es importante. Que usted pueda vivir animado, motivado y con esa promesa, con esa esperanza de que Cristo en cualquier momentico Él viene. Él viene por sus hijos. Él viene por su pueblo y eso es maravilloso. Y en el versículo 5 hay un hombre llamado Tomás. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Y le hace una pregunta. Le dice: ¿cómo pues podemos saber el camino? Y viene de una pregunta que resulta de Tomás, hay una respuesta entonces del maestro. Y dice el Señor Jesús, le dice: yo, le dice, soy el camino. Oiga, yo, le dice, soy el camino. Aquí, hermano, amigo, Jesucristo fue radical. Aquí Él no dejó más aperturas. Él no dejó, como decimos, portillos ni derechuras. Él dijo: yo soy el camino, enfáticamente. ¿Qué significa esto? Que nadie puede llegar a Dios, a través de nadie y de nada, si no es Jesucristo. Nadie puede llegar a Dios a través de María. Nadie puede llegar a Dios a través de Santiago. Nadie puede llegar a Dios a través de Matías. Nadie puede llegar a Dios a través de Pablo. Nadie puede llegar a Dios a través del sacerdote. Nadie puede llegar a Dios a través del pastor. Aquí Jesucristo fue radical y dijo: yo soy el camino. Mire qué interesante. Aquí no dejó nada. Fue radical. Ahora, ¿qué más? Dice: y la verdad. Y la verdad. Entonces, en el versículo 6, Él dice: soy el camino, pero y la verdad. Yo he escuchado a algunos filósofos, alguna gente que dice: nadie tiene la verdad absoluta. Pues sí, puede ser cierto, ¿verdad? Pero Jesucristo y su palabra sí tiene la verdad absoluta. La palabra es verdad.
Y aquí no hay vuelta de hoja, amigo, hermano. Eso sí, nadie en este mundo tiene una verdad absoluta. Ni el libro de Julano, ni el libro del otro, ni el escritor del otro, ni comentario de otro. Pero la palabra de Dios, el libro del libro, la Biblia y Dios, sí, tiene la verdad. ¿Y qué más dijo? Y la vida. Oiga, qué interesante. Entonces, 3 aspectos en el versículo 6. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando nosotros venimos a Él, entonces hasta nosotros empezamos a adquirir vida y empezamos a vivir diferente. Y sigue diciendo, y nadie viene al Padre. Oiga, qué interesante. Y nadie viene al Padre sino por mí. Mire qué interesante entonces, ¿verdad? Nadie va a ir al Padre si no es por Jesús. Así es, hermano, esto tiene que animarnos y tiene que motivarnos. Amigo, usted tiene que correr para su salvación a través de Cristo. Si usted está en una religión, salga de esa religión. Tenga mejor una relación linda, bonita, directa con el Señor. ¿Por qué? Porque nadie va a Él, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre, oiga, nadie viene al Padre, dice, sino por mí. Amigo, yo te quiero preguntar en este momento, ¿por qué camino vas? ¿Cómo te estás dirigiendo a Dios? ¿Ya recibiste en tu corazón a Cristo como tu Salvador personal y como tu Señor? Son preguntas que tú puedes contestarte. Pero si estás en una religión X o Y, tienes que salir porque la religión no te va a salvar. La religión más bien te va a condenar. Pero si vienes a Cristo, si vienes al Señor, Él te da vida eterna. Él te da salvación. Y el mundo oirá la voz de mando. El mundo oirá la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Así es, posible oirán el sonido, pero no van a entender lo que quiere decir. Pero ya usted y yo sí vamos a entender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la revelación de la palabra y la revelación de Dios. Entonces, ahora quiero poner el punto número 3 en su corazón. Y el punto número 3 lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17-18. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Punto número 3 entonces que yo quiero poner en esta tarde para ustedes. Los cristianos estaremos para siempre con el Señor. Oiga, mi hermano, oiga, mi amigo, qué lindo, qué esperanza. Lo que dice la Escritura. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué va a pasar? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los resucitados, los muertos que resucitaron o los muertos que están resucitando, porque ellos van a ser primero. Mire, con ellos, ¿a dónde? En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor. ¿A dónde? En el aire. ¿Y qué va a pasar? Y así estaremos siempre con el Señor. Mire qué interesante entonces. Los cristianos entonces nos vamos a reunir en persona. ¿Con quién? Bueno, con el Señor. Pero recuerde que no con este cuerpo pecaminoso, sino con un cuerpo, ¿verdad? Para poder vivir con una hábitat nueva, para poder vivir un tiempo en las nubes en el cielo con el Señor. Este cuerpo que tenemos nosotros ahorita está diseñado para vivir en el planeta Tierra, en este planeta Tierra. Este cuerpo que usted y yo tenemos puede sufrir de calor, lo va a soportar. Puede sufrir de frío y lo va a soportar. Y cualquier virus y cualquier cosa, lo que tenemos ahorita, esa pandemia, y lo puede soportar. ¿Por qué? Porque este cuerpo está diseñado, Dios lo diseñó para que nosotros viviéramos aquí, en el planeta Tierra, aquí en la Tierra. Pero el cuerpo glorificado,
Dios, ¿verdad?, nos va a dar para vivir con Él en las nubes. Entonces, es importante que nosotros podamos entender. ¿Por qué? Porque en Él seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y eso es importante que nosotros podamos entender muy bien. Primera de Juan 3, versículo 1 y 2, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oiga, qué lindo. Y dice el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire qué lindo, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, amigos, tiene que a nosotros animarnos. El sufrimiento, las enfermedades, las hambres, todo lo que la gente, todo lo que nosotros podemos padecer aquí, esto, hermano, amigo, en un día será transformado en gloria cuando Él venga. Y esto es lo maravilloso que usted y yo tenemos que estar siempre nosotros perseverando, porque se le va a olvidar a usted todo el sufrimiento, si usted tuvo sufrimientos en esta tierra. Si algún día se enfermó, si algún día le dijeron que tenía cáncer y le dijeron que solo tenía un mes para vivir y murió esa persona, o un día le dijeron que tenía lo que sea, cualquier enfermedad terminal. Pero sabe, todo sufrimiento, toda enfermedad, toda hambre, todo lo que se haya pasado en este planeta, a usted se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque todo esto será transformado en gloria. Y eso es lo más maravilloso que nosotros vamos a tener. Y eso es lo más interesante que nosotros vamos a tener. Ahora, cuando nosotros somos arrebatados, que es lo que la iglesia espera, ¿verdad? Es lo que la iglesia espera porque, recuerde, de las 70 semanas, las 69 semanas están cumplidas y falta la semana que es de 7, de 7 años, la semana 7. Entonces, hay muchas profecías que casi están todas cumplidas. Por ejemplo, hay una profecía sobre cuando Israel, ¿verdad?, iba a regresar. Esa profecía ya se cumplió en el año 1948, cuando muchos israelitas volvieron a su tierra, a su país de donde estaban, que todavía hay algunos poquitos todavía que están fuera, pero igual, esa profecía ya se cumplió. Y recuerde, hermano, amigo, que Israel es el reloj de Dios, no somos los gentiles, sino Israel. Y esa es una profecía del cumplimiento o de la venida del Señor. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Qué vamos cuando nosotros seamos arrebatados? ¿Qué vamos al cielo? Recuerde que cuando nosotros somos arrebatados, ¿verdad? Y esto es importante que usted entienda, vamos nosotros al cielo, o sea, la iglesia de Cristo tiene que presentarse al tribunal de Cristo. Y eso es importante que usted entienda. Cuando la iglesia es raptada, es llevada, la iglesia va a presentarse al tribunal de Cristo. Recuerde que existe el tribunal y existe el trono blanco. El tribunal es para todos los hijos del Señor. El gran trono blanco es para todas aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo en esta vida y que murieron con religión, pero sin Cristo. Entonces, mire bien lo que le voy a leer. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Oiga, qué interesante. ¿Qué significa esto? ¿Qué estaba diciendo aquí cuando Pablo escribe a los romanos? Es posible que entre hermanos se estaban juzgando. Es posible. Y por eso aquí le dice: ¿y tú por qué juzgas a tu hermano?
¿Para qué? Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es predicar, tu trabajo es hacer otras cosas. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí está, miren. Entonces, cuando la iglesia es raptada, vamos al tribunal de Cristo. Ahora, le voy a leer otra cita para que usted mire que esto es bíblico. Segunda de Corintios 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire qué interesante, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué significa tribunal? En el griego, tribunal significa bema. Y es allí, hermano, amigo, donde nuestras obras serán juzgadas. Es importante que usted entienda esto, que en el tribunal de Cristo nuestras obras van a ser juzgadas. Y usted me puede decir, ¿y a dónde está esto, pastor? Bueno, se lo voy a comprobar con la Escritura. Y vamos a ver 1 de Corintios, capítulo 3, del versículo 8 al 15. Dice así: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, mire qué interesante, ¿verdad? Mire qué interesante. Y sigue diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oiga qué interesante, ¿verdad? Mire qué interesante entonces. Entonces, en el rapto, en el arrebatamiento, toda la iglesia de Cristo se al tribunal de Cristo. Va al tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para ser recompensados. Y así es. Este es el mensaje de la serie 1 y vamos a quedar pendiente con la serie 2, donde hablaremos acerca de las 5 coronas que vamos a recibir en el tribunal de Cristo. Así es, si usted en este momento, en esta hora, necesita venir a Cristo, necesita recibir, levantarse, ¿verdad? Recibir al Señor como Salvador, es un tiempo especial. Así es, ore conmigo reconciliándose o aceptando al Señor. Diga conmigo: Padre, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal de mi vida. Inscríbeme en el libro de la vida para irme yo en el rapto, en el arrebatamiento con todos mis hermanos. Padre, en esta hora me reconcilio contigo y hago nuevos votos contigo. Gracias, Padre, por amarme y gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén.